La Vicaría de Evangelización de nuestra diócesis de Facatativá ha diseñado este curso para los animadores de evangelización y todos aquellos que quieran conectarse, que tiene que ver con la explicación de nuestro proceso de evangelización propio para nuestra diócesis de Facatativá. Van a existir 3 sesiones. Una primera sesión, mirar nuestra realidad, y de allí que sale nuestro sueño diocesano. Una segunda sesión donde miraremos las evidencias de nuestro sueño, y una tercera sesión ya miraremos el itinerario evangelizador propio para nuestra diócesis de Facatativá. Esperamos que sea de provecho para todos, esperamos que aclaren un poquito nuestras dudas, y agradecemos de antemano también el que se haya conectado y se haya inscrito a este curso que, como dije hace un segundo, será de provecho para todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar una mirada a nuestra diócesis de Facatativá desde la realidad. Lo primero que tenemos que decir es que nuestra diócesis fue fundada el 16 de marzo de 1962 por el Papa San Juan XXIII, y toma posesión de nuestra diócesis el primer obispo, Monseñor Raúl Zambrano Camader, el 16 de junio de este mismo año 1962. A partir de allí, una gran tarea que tuvo Monseñor Raúl Zambrano fue la de conformar nuestra diócesis. Monseñor Zambrano estuvo del 62 al 72. Luego asume nuestra diócesis Monseñor Hernando Velázquez Lotero, y él pues se da la tarea de poder organizar un plan de evangelización que se denominó en su momento el NUIP, Nueva Imagen de Parroquia, bajo el lema renovar la parroquia a partir de la familia. Y Monseñor Hernando Velázquez trabajó muchísimo para que este NUIP o Nueva Imagen de Parroquia pues se difundiera en toda nuestra diócesis. Luego ya con Monseñor Luis Gabriel Romero Franco hubo una necesidad de hacer un plan de evangelización no solamente parroquial, sino más diocesano. Entonces con Monseñor Gabriel, por allá en el año de 1994, se adopta en la diócesis el PDRE, Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización. Este proceso diocesano de pastoral o de evangelización pues estuvo presente en la diócesis por más de 20 años, y no solamente en nuestra diócesis, sino varias diócesis en Colombia tuvieron como marco general este PDRE, Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización, por nombrar algunas, por ejemplo la Arquidiócesis de Barranquilla, la diócesis de Santa Marta, la diócesis de Socorro San Gil, la diócesis de Tumaco, la diócesis de Girardot, la diócesis de Granada, la diócesis de Arauca, entre otras más diócesis en Colombia, pues adoptaron también este PDRE. Posteriormente, con Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, en el equipo conjunto con estos obispos de esas diferentes diócesis, pues se dan a la tarea de poder revisar, actualizar el PDRE, dando como resultado el PEIP, que traduce Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular. Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular. Por lo tanto, todos nosotros, nuestra diócesis de Facatativá, junto con estas otras diócesis en Colombia, caminamos sobre este PIP como marco general, como marco teórico, como proceso global de evangelización, el PEIP. Luego, como el señor Pedro Manuel Salamanca Mantilla, nuestro actual obispo, se ve la necesidad que dentro del PEIP poder desarrollar una etapa del PIP propia para nuestra diócesis de Facatativá, que responda a las necesidades sociales y también pastorales de nuestra diócesis. Por lo tanto, se da a la tarea de elaborar como un sueño lo que nosotros queremos para nuestra diócesis, que responda, por supuesto, a la realidad en la que estamos viviendo. Para asumir esta realidad, pues se hace con la siguiente metodología: hacer una mirada a distintos sectores poblacionales, como los niños, los jóvenes, las familias, alguna realidad social importante, y mirar allí lo que posibilita el reino de Dios y lo que dificulta o imposibilita el reino de Dios. De tal manera que esto nos hace que no clasifiquemos la realidad en buena o mala, blanco y negro, sino mirar aquellas situaciones que posibilitan el reino,
pueden ser como situaciones a favor, pero situaciones en contra o que impiden o imposibilitan la construcción y la visualización del reino de Dios. Esta mirada se hace en dos etapas o en dos momentos, o teniendo en cuenta dos características: la mirada a lo social y la mirada también a lo eclesial. Entonces vamos a dar una mirada a nuestra realidad desde lo que propicia el reino de Dios a nivel social en nuestra diócesis, en este territorio diocesano, que lo pudimos un poquito visualizar en la primera diapositiva cuando mencionamos o cuando mostramos nuestro mapa, que son 51 parroquias en 22 municipios de nuestra diócesis. Por lo tanto, lo que propicia o lo que posibilita el reino de Dios a nivel social, se evidencian algunos elementos importantes. Por ejemplo, allí aparecen en la diapositiva el auge y desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación. Pues estamos en un mundo digital y donde los medios de comunicación social son ahora diversos. Eso se ve como una gran oportunidad para evangelizar. Esto propicia el reino de Dios. Hay una mayor conciencia ecológica de cuidar la casa común. A partir de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que se acuña ese término casa común, como que esa conciencia ecológica, no solamente en nuestra diócesis o en nuestro país, sino también en el mundo entero, se va haciendo cada vez más profunda. La necesidad de cuidar nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Hay también un surgimiento de nuevos modelos económicos más participativos e incluyentes. Pareciera que los modelos económicos tradicionales van dando paso a nuevos modelos, a nuevas oportunidades de adquisición. Hay un lugar importante para lo lúdico, lo emocional, lo artístico. Esta es una característica no solamente nuestra, sino de nuestra época. No solo para la diócesis de Facatativá, sino para toda una época histórica, donde pasamos de una modernidad o del modernismo, donde lo que imperaba era la razón, y pasamos a una posmodernidad, donde algunos sociólogos la llaman como sociedad líquida, en donde lo racional, lo que es sistemático, va dando paso a lo emocional, a lo lúdico, a lo artístico, a la belleza, donde eso es lo que más como que llena el corazón y se ve como una oportunidad, aquello que posibilita el reino. Hay un creciente protagonismo de los jóvenes, cada vez más con nuevas ideas, con nuevas energías, con nuevos entusiasmos para transformar no solamente la iglesia, sino también la sociedad. Y lo que propicia el reino a nivel eclesial, hay un incremento del número de animadores de la evangelización. Dentro de estos 60 años, ya 62 años de nuestra diócesis de Facatativá, de la fundación de nuestra diócesis, se ve como fruto que una mayor participación de animadores en las parroquias que quieren hacer cosas, y eso se ve como una muy buena oportunidad. Existe una mayor conciencia de que la evangelización es procesual, por eso el PIP, proceso evangelizador de la iglesia particular. La evangelización no se da de un momento para otro. De hecho, la iglesia existe para evangelizar y ha evangelizado desde sus inicios, desde el siglo I. Por lo tanto, llevamos 21 siglos en la evangelización y siempre será procesual. Se acompañan a los equipos parroquiales y diocesanos. El párroco en su parroquia se preocupa por reunirse con sus equipos parroquiales y también a nivel diocesano los encargados de los diferentes equipos, de los jóvenes, los niños, las familias a nivel de la diócesis se preocupan por acompañar a esos equipos y hacer actividades en pro de ellos. Un creciente ejercicio de la misericordia ante las situaciones de dolor y sufrimiento en un buen número de grupo y personas. Eso significa que hay una mayor sensibilidad. Nos parece que luego de la pandemia por el COVID-19, esa realidad de los que sufren se hace latente en nuestra diócesis y como esa necesidad de atenderlos para brindarles una mano que les pueda rescatar no solamente a nivel social, sino también espiritual, resaltando y rescatando, por supuesto, su dignidad de personas. Hay una mayor vivencia de la sinodalidad, mayor participación, compromiso, trabajo en equipo, apuntar todos a unos objetivos comunes. La sinodalidad, que es la misma esencia de la iglesia su ser es un ser sinodal, pues obviamente se tiene que reforzar mucho más esas características sinodales como la participación, la escucha, el compromiso, la planeación y la programación, donde muchas voces hagan parte.
Pero también se ven realidades que obstaculizan el reino de Dios, aquello que lo impide o lo imposibilita. A nivel social, por ejemplo, tenemos un notable individualismo, un relativismo moral y religioso. Individualismo en el sentido que cómo se nos dificulta reunirnos, cada uno en su mundo, cada uno en su apartamento, cada uno en su casa, como que no nos, frente a los vecinos y frente a la vida comunitaria, nos cuesta un poquito esto. El relativismo moral y religioso hace referencia a que todo se puede hacer, todo está permitido, o lo que está bien o está mal para mí, independiente si está bien o mal en sí, es lo que está bien o mal para mí. Y cada vez se va notando más esto en el lenguaje mismo. Para mí esto está mal, para mí eso se hace, para mí. Un individualismo moral y religioso, donde como es el mismo Dios, todo es lo mismo. Yo puedo ir a este grupo, puedo ir a este otro grupo, me congrego en esta parte, en esta otra, porque todo es lo mismo, todo es igual, es el mismo Dios. Por lo tanto, se nota ese relativismo moral y religioso. Un debilitamiento de los vínculos familiares e incumplimiento de las tareas propias de la familia. Para no catalogar a familias funcionales o disfuncionales, porque tenemos varios tipos de familia y de conformación de las mismas, sí notamos que hay un relajamiento en los roles propios de la familia, sobre todo en la educación de los hijos. No se tienen claro cuál es el papel o el rol en la formación o en la conformación de la familia. Violencia de género, la explotación sexual dentro del territorio diocesano. Lastimosamente se ven ya no en poblaciones urbanas como Faca, Madrid, Funza, Mosquera, sino también en algunas poblaciones rurales, como este fenómeno de la explotación sexual, incluso a menores de edad, se ve cada vez más marcada en estos ambientes. Constante movilidad poblacional, hace referencia a que municipios, sobre todo el casco rural de nuestra diócesis, van disminuyendo en su población. En cambio, otras poblaciones cercanas a Bogotá van creciendo su población en abandono del campo, como más adelante se presenta. El abandono del campo, de los campesinos, de los que cultivan la tierra, cada vez más se va viendo abandonado, como decía hace un momento, para engrosar aquellos grupos urbanos de estas poblaciones cercanas a Bogotá, trayendo como consecuencia en el campo, ¿quién cultiva el campo? ¿Qué come la ciudad si no hay quien cultive el campo? Y en la ciudad, pues, muchísima gente sin las condiciones dignas de educación, de salud, de atención religiosa. Difícil acceso a la educación superior en sectores rurales. Una de la migración de esos sectores rurales de nuestra diócesis es que si hay jóvenes que se gradúan de 11, pues necesitan pues venir a las ciudades o a los municipios cercanos a Bogotá, porque allí no hay la oportunidad de la educación superior. Presencia de microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes es una realidad que daña la conciencia y la vida de nuestros jóvenes. Falla en la prestación de servicios públicos y ocasiona problemas de convivencia y orden público, afectando la dignidad de las personas, sobre todo en los sectores rurales. Todavía falta de conectividad en las escuelas, todavía falta de luz, de energía eléctrica, que hace que sea difícil mantenerse en esos sectores rurales. Y presencia de bandas criminales que atentan contra el valor de la vida humana, lastimosamente. Pero a nivel eclesial encontramos también algunas situaciones que obstaculicen al reino. Por ejemplo, falta mayor celo misionero en los animadores de la evangelización. Este celo misionero que hace que el evangelio se lleve a muchas partes, falta mayor esa conciencia. Muy pocos jóvenes optan por el sacerdocio ministerial como estilo de vida, lo que se evidencia una fuerte crisis vocacional. Para contarles que durante casi 6 o 7 años en nuestra diócesis no hubo una ordenación sacerdotal, y entonces pues hay muy pocos sacerdotes en nuestra diócesis haciendo muchas cosas. Fácilmente encontramos un sacerdote con 3, 4, 5 cargos que pues obviamente lo saturan. Para atender mucho mejor a la población necesitamos ciertamente pues hacer que haya más vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Hay unas deficiencias en los procesos de iniciación cristiana.
en el sentido que pues falta mayor intensificación en las horas, en los temas para la iniciación cristiana de niños, o lo que llamamos primera comunión, o la iniciación cristiana de jóvenes, o que llamamos confirmación. Falta como reformar esto mucho más y atender mejor esas realidades. Hay un alejamiento de los jóvenes hacia la iglesia y de la iglesia hacia los jóvenes, como evidenciamos allá, aquí en esta diapositiva. La iglesia también se ha alejado de esas realidades juveniles y los jóvenes también miran con sospecha a la iglesia por todas las situaciones que se han venido evidenciando y también porque se les parece un discurso ya un poco pasado de moda, cómo reforzar esa manera de acercarnos a la realidad juvenil. Y hay una insuficiente respuesta pastoral al crecimiento desordenado de la urbanización. Como ya lo mencionaba, estas poblaciones cercanas a Bogotá van creciendo, se van llenando de habitantes, de urbanizaciones. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo poder llegar con el Evangelio a estas realidades? Hay unos retos que se presentan con esta realidad, con lo que obstaculiza e imposibilita el reino. Hay unos retos a los cuales tenemos que responder a nivel social. Como reto está propiciar espacios de encuentro, de escucha y de diálogo social, hacer más evidente la sinodalidad en ambientes sociales, políticos, humanos, religiosos, ¿verdad?, donde la gente sea realmente escuchada, abrir espacios de participación y liderazgo para los jóvenes, abrirles espacios donde ellos puedan ser ellos mismos, claro, desde una mirada evangelizadora. Y a nivel eclesial, como reto hay que acercarnos más a las familias, a los niños, a los jóvenes, acercarlos a Cristo y a la iglesia, fortalecer los equipos diocesanos de evangelización, aunque descubrimos que hay bastantes y que hay una mayor participación en las parroquias de animadores, es necesario fortalecer esos equipos para tener una estructura que responda mucho mejor a esos retos. Suscitar el fervor espiritual y misionero en los animadores de la evangelización. Un animador de la evangelización animado hace mucho bien. Un animador de la evangelización desanimado, con falta de testimonio, cuánto mal hace en ese mismo proceso evangelizador. Acompañar al adulto mayor de manera especial a quienes se encuentran en estado de abandono por la creciente movilidad. Es también un reto, cómo acompañar a aquellos que en el campo quedan solos. Brindar espacios de formación permanente para el conjunto del pueblo de Dios y para los animadores de la evangelización. Es algo que se nota en nuestra diócesis, donde los animadores de la evangelización y en su conjunto muchas personas quieren formarse, quieren saber más de Biblia, de teología, de moral, de liturgia, de espiritualidad, de nuestro proceso evangelizador. Cómo brindarles espacios de formación a ellos y generar espacios de encuentro con Cristo para suscitar y fortalecer la fe. Esto me parece a mí muy importante, porque ya no es como el adoctrinamiento de las personas, sino más bien generar espacios de encuentro, más que sea alguien que les diga cosas a las personas, que les diga cómo hacer y qué no hacer. Son espacios de encuentro con Jesús, de tal manera que en ese encuentro se suscite la fe y se pueda tener la regla de vida. Muchas gracias por estar aquí en esta primera charla. Muchas gracias por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con esta mirada a la realidad diocesana. Así que el Señor nos continúe bendiciendo y atentos a nuestro segundo encuentro. Muchas gracias.